Ven, es hora de adorarle. Ven, abre su corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios y las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor.
confesará que Él es Dios y las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Todos bienvenidos a la casa del Señor. Me da gusto, me da mucha alegría ver a cada uno de ustedes esta mañana en este lugar. Gloria a Dios. Welcome to the house of the Lord this morning. Amén. Ok, vámonos. Vamos a empezar en 2 de Timoteo 2:15, que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timothy says, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Leemos 2 de Timoteo, hermanos, 2:15, Yes. en el nombre del Señor Jesús. In the name of Jesus. Amén. Y ahora les pido, por favor, vayan conmigo al Evangelio según San Mateo. Vamos a ir al capítulo número 16 y vamos a buscar todos juntos el verso número 18. Mateo capítulo 16, verso número 18. Mateo 16, verso 18. All Amén. together, we're going to go to the book of Matthew, chapter 16, verse 18. Y el tema de este día es este. The message today is, Ya se los dije 2 o 3 veces. I've already mentioned it twice, Es Cristo la roca. it's Christ, the rock. Ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana. That's the message that we're going to talk about this morning. El verso dice, Mateo 16, 18, dice así en el nombre del Señor Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. En diferentes ocasiones, On different occasions, el Señor Jesús dijo cosas como las que está diciendo aquí. Jesus said things like what he's saying here. Por ejemplo, muchas personas asumen hasta este día Many people assume to this day que la roca es Pedro that the rock was Peter y no Jesús. and not Jesus. La realidad es que la roca es Cristo. The reality is that the rock is Jesus Christ. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. He is the rock of our faith. Y en ocasiones Jesús usó este tipo de lenguajes And on occasion, Jesus used this language donde como que no hay mucha claridad where there isn't a lot of clarity, y está hablando de sí mismo. but he's talking about himself. Uno que usó este lenguaje también One who also used this language fue el apóstol Pablo. was the Apostle Paul. Por ejemplo, Pablo una vez dijo: Paul once said, conozco a un hombre. he says, I know a man. ¿Y saben quién era ese hombre? Do you know who that man was? Era Pablo. He was talking of himself. No sé por qué no dijo: esto que les digo me pasó a mí. He didn't say, I don't know why he didn't say, this is what happened to me. En vez de decir conozco a un hombre. Instead of saying, I know a man. Porque en el día de hoy hay personas todavía que no saben quién era ese hombre. Because today there are people that still didn't understand who that man was.
era Pablo. but it was Paul. Y en este caso la roca es Cristo. And on this case, the rock is Christ. Y les voy a dar algunos ejemplos de este tipo de lenguaje de parte de Jesús. And I'll give you examples of this language, Primero vamos a orar. but we're going to pray first. Dios, te damos gracias por la palabra que tú nos das. God, we thank you for the word of this day. Te doy gracias por cada persona que estamos aquí reunidos. We thank you for every person gathered here today. Gracias por cada persona que está con nosotros a larga distancia. Thank you for every person that's with us long distance. Todos juntos recibimos tu palabra Together we receive your word, y te damos gracias por ella. and we thank you for your word. En el nombre de Jesús. In the name of Y Jesus. todos juntos decimos, And together we all say, amén. Amen. Gloria a Dios. Praise God. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Un comentario dice Commentary says que cuando Jesús dijo, y sobre esta roca, that when Jesus said, on this rock, Jesús estaba haciendo esto. Jesus was doing this. Y sobre esta roca. That he was saying, on this rock. No estaba diciendo, Pedro, tú eres la roca, y sobre esa roca. He wasn't saying, Peter, you are the rock. Estaba diciendo, sobre esta roca He was pointing to himself and saying, on this rock, edificaré mi iglesia. I will build my church. Y en este día vamos a reforzar, hermanos, esta grande verdad. And today we will reinforce this great truth Es Cristo la roca, that Christ is the rock, el ancla de nuestra fe. the anchor of our faith. Vamos rápido, hermanos, por favor, a Juan capítulo 2, verso 19. Go with me to the book of John, chapter 2, verse 19. Dice de esta manera, Juan 2:19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesus answered them, destroy this temple, and I will raise it again in 3 days. Y este es uno de esos ejemplos perfectos And this is one of those perfect examples donde Jesús está hablando de sí mismo, where Jesus speaks of himself sin decirnos que está hablando de sí mismo. without saying he's talking of himself. Cuando él dijo, destruyan este templo, When he said, destroy this temple, estaba hablando de su propia persona. he spoke of his own person. Y en 3 días lo levantaré. And in 3 days I will raise it again. Y lo hizo Jesús. And Jesus did that. Murió en la cruz del Calvario, He died on the cross at Calvary. pero a los 3 días resucitó de los muertos. But in 3 days he rose again from the dead. El templo fue destruido The temple was y destroyed. en 3 días Jesús lo levantó. And in 3 days Jesus rose it again. Y este es un ejemplo solamente, hermanos, This is just one example de esas muchas ocasiones of those many occasions cuando Jesús hablaba de sí mismo, where Jesus speaks of himself sin decirnos con mucha claridad que lo estaba haciendo. without clarifying that he's talking about himself. Hay muchos pasajes que les puedo dar, There are many passages that I can read, pero quiero enfatizar, hermanos, esto en esta but I mañana. want to emphasize this. La roca de nuestra fe, The rock of our faith el Señor Jesús. is Jesus Christ. Sobre esta roca, And on this rock, vamos a 1 de Corintios 3, verso 9, por favor. go to the 1 Corinthians 3:9, 3:19. 3:9, Oh, 3:9, I'm y sorry. voy a leer hasta el verso 11. 3:9 through 11. El verso 9, 1 de Corintios 3, dice de esta manera, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Verse 9 says, for we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Primero dice el verso, hermanos, que somos colaboradores de Dios. First, the verse calls us co-workers. Él es el edificador del templo. He is the edifier of the temple. Él es el edificador de la iglesia. He is the edifier of the church. Y por su misericordia Dios usa personas como nosotros And by his great mercy, God uses people like us para edificar el reino de to Dios continue to edify his kingdom juntamente con Él. alongside with him. Dios le dio dones y talentos
a los hombres God has given men gifts and talents para que nosotros podamos trabajar en el reino de Dios. so that we may work in His kingdom. Y hemos venido a ser colaboradores juntamente con el Señor. And so we become collaborators with Him. Dice, vosotros sois labranza de Dios, It says, you are God's field, edificio de Dios. God's building. Este verso nos ayuda a entender, hermanos, que el edificador de la iglesia es Dios. The verse helps us to understand that the person that edifies the church is God. Cristo es la cabeza de la iglesia. Jesus Christ is the head of the church. El cuerpo de esa iglesia somos nosotros. And we are the body of the church. Luego el verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. By the grace of God has given me, I laid foundation as the wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. Pablo está diciendo en este verso, hermanos, que por la gracia de Dios Él es un arquitecto dentro de la iglesia. Paul is saying that by the grace of God, he too is an architect within the church of God. Pero Pablo refuerza la enseñanza de que Cristo sigue siendo la roca de la iglesia, la roca, el fundamento de la iglesia. But Paul reinforces that Christ continues to be the head of the church and the foundation of our church. El 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. And verse 11 says, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Cada uno de nosotros en el día de hoy Each one of us today, seguimos edificando la we iglesia. continue to build the church. Seguimos trabajando para el reino de Dios. We continue to work in the kingdom of heaven. Pero la roca sigue siendo Cristo. But the rock continues to be Jesus Christ. Ninguno de nosotros podemos ocupar el lugar de Cristo. None of us can take Jesus' place. Ni Pablo, Not Paul, ni Pedro, not Peter, ni ninguno de nosotros. none of us. Estamos edificando We are edifying sobre la roca. on the rock. Y la roca es Cristo. And that rock is Jesus Christ. Y tenemos otro pasaje, hermanos, en el libro de Isaías, We have another passage in the book of Isaiah, capítulo 28, verso 16, por favor. Isaías 28, 16. Isaiah 28, verse 16. Que dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, Amen. angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Amen. It says, so this is what the sovereign Lord says. See, I lay a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone for a sure foundation. The one who relies on it will never be stricken with panic. La descripción de esta roca en este versículo The description of the rock in this verse es una descripción perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. is a perfect description of our Lord and Savior Jesus Christ. Por ejemplo, vean esto. For example, Dice, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. it says, see, I lay a stone in Zion. Pero no es una piedra cualquiera. But it's not just any stone. No es una piedra común y It's corriente. not an ordinary stone. Dice que es una piedra probada. It says it is a tested stone. Jesús fue probado en todo, Because Jesus was tried in all things, pero sin pecado. but was found without sin. Luego dice angular. It says it's a precious cornerstone. Cristo es la roca principal de todo este edificio. Jesus is the cornerstone of this building. Preciosa. It is precious. ¿A quién más le podemos atribuir, hermanos, esta descripción? Who else can we attribute this description to? A Cristo Jesús. Only to Jesus De Christ. cimiento estable. For a sure foundation. El único fundamento, hermanos, que la iglesia necesita
para permanecer por los siglos de los siglos the only foundation that the church needs to withstand the test of time sigue siendo el Señor Jesucristo. continues to be Jesus Christ. Todo otro fundamento se derrumba tarde o temprano. Any other foundation will crumble. Pero el fundamento que es Cristo nuestro Señor permanece para siempre. But the foundation that is Jesus Christ will stand forever. El verso termina diciendo: el que creyere no se apresure. The verse ends with these words: the one who relies on it will never be stricken with panic. En un momento más adelante voy a leer este verso en el Nuevo Testamento. I'm going to read this verse in the New Testament later on. Aquí dice: el que en él creyere no se apresure. Here it says the one who relies on it will never be stricken with panic. ¿Qué quiere decir eso? No tener temor. That means we will not have fear. Los que estamos en Cristo no debemos tener temor. Those of us in Christ should not be fearful people. El Señor Jesús es nuestra seguridad. Because Jesus is our security. Y desde el Antiguo Testamento tenemos esa promesa. And we have this promise from the Old Testament. El que habita al abrigo del Altísimo, He who abides bajo la sombra de la presencia de Dios, under the coverage of God estará seguro. will remain secure. No tendrá temor de ninguna cosa. They will not fear anything. Cristo es la roca. Christ is the rock. Y cuando Él dijo sobre esta roca, And when he said on this rock, estaba hablando de sí he mismo. was speaking of himself. Otro verso está en el Salmo 118, The book of Psalms 128, verso 22. 128 verse 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Sorry, I went to the wrong chapter. Psalms 118 verse 22 says, the stone the builders rejected has become the cornerstone. Amén. Él es la roca, el fundamento y la piedra principal del edificio. He is the rock, the foundation, and the cornerstone of the building. Ahora, ¿qué significa Pedro? So what does Paul mean? Pedro. What does Peter signify? Jesús estaba hablando con Pedro Because Jesus was speaking with Peter cuando dijo sobre esta roca. when he said, on this rock. ¿Sabían ustedes que el nombre de Pedro significa roca también? Peter's name means rock. Pero les voy a dar la diferencia entre el significado del nombre de Pedro But I'm going to give you the difference of the meaning of Peter y la roca que es Cristo Jesús. and the rock that is Jesus Christ. Pedro tenía, o a Pedro lo conocemos más bien por tres diferentes nombres. We know Peter by three different names. En inglés se dice Kefas, It's Cephas. en español es Cefas In Spanish, it's Cephas. y en griego era Petros. And in Greek, it's Petros. Los tres nombres significan lo mismo: The three names mean the same thing. fragmento de la piedra. It means a fragment of a rock. Yo tuve que ir corriendo para afuera antes de empezar a compartir con ustedes I had to run outside before I started sharing this morning para ir a traer estos pedacitos de piedra que están allá tirados. to bring Afuera. these fragments of rocks that were outside. Traje 4 pedacitos de estas piedras. I have 4 pieces of rock. Pedro es una piedrecita como esta. Peter is a fragment like this one. Estas piedrecitas somos nosotros también, And these rocks represent us as well. porque nosotros somos parte del edificio, Because we have become part of the building. igual que Pedro, Just like Peter. igual que Pablo, Just like Paul. igual que todos los otros. Just like all the others. Así que me traje 4 piedrecitas So I brought 4 rocks para ilustrar to illustrate que el nombre de Pedro, Petros, that the name of Peter, Petros, significa un fragmento de la roca, means a fragment of the rock, un pedacito de la roca. a piece of the rock. Y estos somos nosotros también. And this is also representative of us. Ahora, cuando la Biblia nos habla de Cristo, So when the Bible talks about Christ, la palabra no es Petros, the word isn't Petros. la palabra es Petra.
It's Petra. que quiere decir la roca. That really means the entire rock. La roca más grande, más inmensa que usted se pueda imaginar. The greatest rock that you can imagine. Petra Petra. es la roca. She is the rock. Pedro era Petros, Peter was Petros, un pedacito de la roca. a fragment of the rock. Cristo es Petra, But Christ is the entire rock, Petra, la roca. the rock. La roca de nuestra fe, He is the rock of our faith. nuestro fundamento, He is our foundation. nuestra salvación. He is our Esa salvation. es la diferencia entre Pedro, Petros y Petra. That's the difference between Peter, Petros, and Petra. Petra es Jesús, Petra is Jesus, la roca the de rock nuestra fe. of our faith. Decía la letra del canto que les estaba preguntando al principio, The lyrics of the song that I mentioned in the beginning dice, es Cristo la roca, says, Jesus is the rock, el ancla de mi fe. the anchor of my faith. Los males, The bad things, los lamentos, the laments, los ayes de temor, and the fears, terminan por siempre and forever con mi supremo Rey. with my supreme King. Es Jesucristo It is Jesus Christ, mi refugio. my refuge. Es Cristo la roca, hermano. Christ is the rock. En este año nuevo, In 2025, this new year 25, hagamos de Cristo Jesús la roca de nuestra fe, let us make Christ the rock of our faith, la roca de nuestra salvación. the rock of our salvation. Lo que les estoy compartiendo en este día, What I'm sharing today, lo iba a compartir con ustedes el primer servicio del año. I was going to share on the first service of the year. Y por una razón o por otra, And for whatever reason, se prolongó hasta este día. it has been prolonged until today. Pero esta palabra viene para desafiarnos, But this word comes to encourage you, para to defy, confrontarnos, to confront you, para que cada uno de nosotros so that each of us estemos seguros may be sure que en este año that in this year, Cristo es la roca de nuestra fe. that Jesus Christ will be the rock of our faith. Cristo es la roca de nuestra salvación. Christ is the rock of our salvation. No es un nombre, It's not a man, no es una persona, it's not a person, no es una iglesia, it's not a church, no es una it's denominación. not a denomination. La roca sigue siendo The Cristo. rock continues to be Jesus Christ. Y en Él vamos a creer. And in Him we will trust. En Él vamos a confiar. We will trust in Y Him. en este año And in this year, hagamos de Cristo Jesús let us make of Jesus Christ la roca de toda nuestra vida, the rock of our entire life, la roca de nuestra the salvación, rock of our la salvation, roca sobre cual nos paramos the rock on which we stand cuando vienen las tormentas de la vida, when life storms come, cuando vienen los problemas, when the problems come, cuando vienen las necesidades when the needs come, y cuando el enemigo ataca. and when the enemy strikes. Estemos parados sobre esta roca Let's make sure that we are standing on this rock que es el Señor Jesús. that is Jesus Christ. Quiero compartirles algo del libro de Efesios I 2. want to share from the book of Ephesians, chapter 2. En Efesios 2, en el verso número 19, Ephesians 2, verse 19. dice así: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Jesús dijo sobre esta roca. Jesus said, on this rock, La otra palabra que él dijo fue edificaré. He said, I will edify. Estos tres versos, hermanos, hablan de ese edificio These three verses speak of the building que el Señor Jesús todavía está edificando. that Jesus Christ is still building. Por ejemplo, el verso 20 dice edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Verse 20 says, built on the foundation of the apostles and prophets. Los apóstoles y los profetas The apostles and prophets continuaron con el edificio, continued with the building, pero nunca cambiaron el fundamento. but they never changed the foundation. Jesucristo fue el fundamento, Jesus Christ was the foundation. es el fundamento He is the y seguirá foundation. siendo el fundamento de la iglesia. And he will always be the foundation of the El church. día que cualquiera de nosotros quiera cambiar ese fundamento, The day that each of us choose to change the foundation, estaremos cometiendo el error más grave de toda nuestra we will vida. make the biggest mistake of our lives. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por Because siempre. Jesus was the same yesterday, today, and tomorrow. El verso 20 termina diciendo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Verse ends by saying, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Verse 21 says, in him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. El 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. And verse 22 says, in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. La iglesia, hermanos, aún está siendo edificada. The church is still being built. ¿Y quién está edificando la iglesia? Es Dios, And God is the one edifying the church a través de personas through people que trabajamos para el reino de Dios. who work in the kingdom of God. Hagamos el mejor trabajo posible, Let us do the best job we possibly can porque trabajamos para el Señor. because we work for the Lord. La Biblia dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. The Bible tells us that everything we do, we ought to do as if it were for the Lord. Igual que ellos trabajaron y edificaron para la gloria de Dios, Just like they worked and edified for the glory of God, hagámoslo nosotros también en el día de hoy. let us do the same today. Todos somos parte de este edificio. We are all a part of this building. Y todos tenemos parte en la edificación de la gloria de Dios sobre la faz de la And tierra. we all have part of the edification of the glory of God here on earth. Primera de Pedro 2, 1 Peter capítulo 2, verso 4. chapter 2 verse 4. Amen. Primera de Pedro, yo me fui a segunda de Pedro. Primera de Pedro 2, 4 y 5 dicen, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verse 4 says, as you come to him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to him. Este verso habla de la piedra viva. This verse speaks of the living rock, No solamente viva, not only living, pero da vida. but gives life. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesus Christ said, I have come so that you may have life and life in full abundance. El único que nos puede dar vida The only one that can give us life y vida en abundancia and life in full no abundance se llama Pedro, is not Peter. no se llama Pablo, It is not Paul. no se llama It's Isaías, not Isaiah Elías or o Elijah Eliseo. or Elisha. No es David, It is not David. es el Señor It Jesucristo. is only Jesus Christ. El único que nos da vida y vida en abundancia es la roca de nuestra fe. The only one who gives us life and full abundance is the rock of our faith. Por eso el verso dice, acercándoos a él, piedra viva. So the verse says, as you come to him, the living stone. El verso 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, otra vez, por medio de Jesucristo. Verse 5 says, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. La diferencia, hermanos, entre el verso 4 cuando dice piedra viva The difference in between verse 4 where it says a living rock y el verso 5 cuando dice como piedras vivas and verse 5 where it says like living stones
Cristo es la piedra viva. is that Christ is the living stone. Nosotros somos como piedras vivas. And like it says in verse 5, we are like the living La stone. diferencia es que nosotros somos como The difference is that we are like piedras vivas. living stones. La piedra viva The living stone tiene vida has life y nos da vida. and it gives life. Nosotros somos como piedras vivas We are like living stones en este sentido. in this sense, Tenemos vida and that we have life porque Él nos ha dado vida. only because He has given us life. Sin Él nosotros no tenemos vida. Without Him, we don't have life. Pero por Cristo Jesús, But through Jesus nuestro Christ, Señor y Salvador, our Lord and Savior, nosotros los fragmentos de la piedra us, fragments of the rock, tenemos vida have life por la misericordia de Dios. by the mercy of God. Amén. Amen. Yes. Ahora, Yes. vamos a el capítulo 5, verso 1, por favor, primera de Pedro. We now go to 1 Peter chapter 5. El verso 1 dice así. Este es Pedro, por supuesto. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. To the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's suffering, who also will share in the glory to be revealed. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Verse 2 says, be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amen. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. El 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amen. It says, in the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you clothe yourselves with humility towards one another, because God opposes the proud but shows favor to the humble. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cast all of your anxiety on Him, because He cares for you. Amen. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Be alert and sober of mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resist him. Stand firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undertaking the same kind of suffering. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amen. To Him be the power forever and ever. Amen. Del verso 1 al verso 11. From verse 1 through 11, Pedro nos está diciendo una y otra vez. Peter tells us time and again No soy yo, that it is not him, es Cristo. it is Jesus Christ. Cristo es la roca de la fe de cada uno
que formamos parte de la iglesia. Jesus Christ is the rock of each of us that form part of this church. Cristo es Petra. Jesus Christ is Petra. Ahora, no sé si les dije esto. I don't know if I said this. Sé que les dije que Petros, perdón, es un fragmento de la roca, I ¿no? know I said Petros was fragments of a rock, Petra es la roca inconmovible. but Petra is the immovable rock. Ahora, voy a ir más específicamente a una de las palabras de Jesús. I'm going to go to one of the words of Jesus Christ. En Mateo 16, 18, Jesús dijo esta palabra. Say that again. En Mateo 16, 18, Jesús dijo esta palabra. In Matthew chapter 16, verse 18, Jesus said these words. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, la palabra es edificaré. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Edificaré mi iglesia. I will build my church. Escuchen el lenguaje de Jesús. Listen to Jesus' language. Edificaré I will build mi my iglesia. church. No voy a edificar una iglesia. He didn't say I will edify a church. No dijo voy a edificar la iglesia. He didn't say I will edify the church. Dijo edificaré mi. He said I will edify my church. Esta será mi iglesia. This will be my church. La iglesia que yo voy a comprar con mi sangre derramada en la cruz del Calvario. The church that I will buy with the blood that I will share on Calvary. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. The church belongs to Jesus Christ. El otro día alguien me hizo esta pregunta. The other day somebody asked me this question. Pastor, ¿y quién es el dueño de la iglesia? Pastor, who is the owner of the church? Todos Everybody y nadie. and nobody at the same time. No me entendió. You didn't understand me. La persona que me hizo la pregunta no me entendió. The person that asked the question didn't understand. Cuando yo le dije que todos nosotros somos dueños de la iglesia, When I answered that all of us are owners of the church, pero no es de ninguno de nosotros. but it doesn't belong to any of us. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Because the church belongs to Jesus Christ Solamente. and only to Él es el Jesus. único dueño de la iglesia. He is the only owner of the church Él pagó el precio because he paid the price por la iglesia. for the church. Ahora, Jesús dice, edificaré mi iglesia. Now Jesus says, I will build my church. Quiero que vean por favor algo, creo que ya leí algo de lo que ahora les voy a pedir que leamos otra vez. Pero vamos a primera de Pedro 2. I want you to go back to 1 Peter chapter 2. Ya leímos el verso 4 y el verso 5. We've already read verses 4 and 5. No los voy a leer otra vez, ya los leímos. We're not going to read them again. Pero el verso 6 al verso número 10. But verses 6 through 10, Dice el verso 6, primera de Pedro 2, verso 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y aquí está la palabra que les dije hace rato que lo iba a volver a leer. Y el que creyere en él no será avergonzado. amen. It says, for in scripture it says, see, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verse 7 says, now to you who believe, this stone is precious, but to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Verse 8 says, and a stone that causes people to stumble, and a rock that makes them fall. They stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. Mas vosotros sois linaje escogido, Amen. real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verse 9 says, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light." Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. En Mateo Jesús dijo, In Matthew, Jesus said, sobre esta roca "On this rock edificaré mi iglesia. I will build my church." Hasta este día, To this day, Jesús sigue edificando su iglesia. Jesus continues to build the church Usted y yo somos parte de este edificio. because you and I are a part of this building. Él nos tomó a cada uno de nosotros He took each of us y nos ha puesto en este lugar and he has placed us here como parte del edificio, as a part of the como building, parte de la as a iglesia, part of the church, como parte de la as a congregación, part of the congregation, para la gloria de su nombre. for the honor and glory of his name. Él lo dijo, He said it, lo hizo, he did it, lo está haciendo and he is still y doing it. seguirá adelante edificando su iglesia en esta tierra. And he will continue to edify his church here on earth. Algún día estaremos con él, One day we will be with him. pero mientras estemos aquí, But as long as we're here, somos parte de la iglesia, we are a part of the church. escogidos por Dios. We have been chosen by God. De hecho, hay un verso de los que leímos, There's a verse that we read, el verso 9, verse 9, dice que somos linaje escogido, that tells us that we are a chosen people. dice que somos real sacerdocio, It tells us that we are a royal priesthood, nación santa that we're a holy nation, y pueblo adquirido por Dios. and that we are God's special possession. Hermanos, no quiero que esto se nos vaya a la I cabeza, don't want it to go to our heads, pero no somos gente común y but corriente. we are not ordinary people. Fuimos seleccionados por la misericordia de Dios We were selected by God's mercy para ser parte del edificio to be a part of the que building glorifica y exalta el nombre de Dios that glorifies and exalts the name of God. en Cristo Jesús. In the name of Jesus. También sé que ya leí este otro verso, I know I also read this verse. Primera de Corintios 3:9. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Where it says, "For we are co-workers in God's service. You are God's field and God's building." Mi iglesia, dijo Jesús. Jesus said, "My church." Y aquí dice edificio de Dios. And here it says God's building. Ser parte de la iglesia de Cristo To be a part of God's y church ser parte del edificio de and to Dios be part of God's building es exactamente lo mismo. is exactly the same thing. Ustedes y yo tenemos el grande privilegio You and I have the great privilege de ser la iglesia de Jesús, to be the church of de Jesus, ser el edificio de Dios, to be the building of God, para la gloria de su for nombre. the honor and glory of His Usted name. es una persona muy You especial. are a special people. Usted no es una cosita que no vale nada. You are not something that isn't valuable. La cultura nos enseñó mal Our culture taught us incorrectly. cuando nos dijo no sirves para nada. When it said to us, "You're good for nothing. Nunca vas a llegar a nada. You'll never amount to anything. Serás nada el resto de tu You will vida. be nothing for the rest of your El life." Señor nos escogió a cada uno de nosotros Jesus chose each of us. y ahora nos está edificando en esta iglesia que le pertenece a Cristo Jesús. And now He continues to build us that we are a part of the Nos church está that belongs to edificando God. para ser parte de este edificio He's edifying us to be a part of His building que le pertenece a Dios. that belongs to God. Somos personas especiales, somos gente importante delante de los ojos de Dios. We are special and important in the sight of the Father. Por favor, cuando salga de este lugar en este día, When you leave here today, no salga con el mismo pensamiento don't leave with the same mindset que dice yo soy nada. that says, "I'm nobody. No soy nadie. I'm nobody."
nunca voy a lograr nada. and I'll never achieve anything. Dios está logrando muchas cosas a través de cada uno de nosotros. Because Jesus is accomplishing many things through each of us. Somos la iglesia del Señor. We are the church of the Y a Lord. través de su iglesia, Cristo quiere alcanzar al mundo entero. And through his church, Jesus wants to reach the rest of the world. Vayan hasta lo último de la tierra Go into the ends of the earth y anuncien las buenas nuevas. and announce the good news Que Cristo Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de that Señores. Jesus Christ is the King of kings and Lord of lords. Finalmente Jesús dijo, sobre esta roca Finally, Jesus said, on this rock, edificaré I will build mi iglesia. my church. Quiero terminar con estos versos. Efesios 4, verso 11. When I end with Ephesians 4, verse 11. Efesios 4, 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measures of the fullness of Christ. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Sobre esta roca On this rock, edificaré I will build mi iglesia. my church. Y dentro de la And iglesia, within the church, Dios ha puesto personas God has placed people para continuar con la edificación de la iglesia. to continue with the edification of the church Hasta que todos lleguemos. until all of us reach. Escucha la palabra que le estoy diciendo, por favor. Please listen. Hasta que todos, Until we all, no algunos, not some, no tres, no cuatro, no cinco. not a few, Hasta que todos until we all lleguemos reach a la altura de la plenitud de Cristo. the says until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God. Hasta que todos lleguemos a ser exactamente como Cristo. Until we become like Christ. Esa es la meta de Cristo para la iglesia. That is the goal of Jesus for the Es el church. deseo de Dios para cada uno de nosotros. That is the goal of God for each of us. Llegar a ser como la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Come to be like His Son Jesus. Termino con este verso. I end with this verse. El libro de Hechos capítulo 15. Hechos 15, 12. Acts 15, verse 12. Hechos 15, verso 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. The whole assembly became silent as they listened to Barnabas and Paul telling about the signs and wonders God had done among the Gentiles through them. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme.
When they finished, James spoke up. Brothers, he said, listen to me. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Simon has described to us how God first intervened to choose a people for his name from the Gentiles. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. The words of the prophets are in agreement with this, as it is written. Voy a leer esto que viene del Antiguo Testamento. I'm going to read that comes from something that comes from the Old Testament. Amós capítulo 9, verso 11 y 12. The book of Amos. Pero lo voy a leer en el Nuevo Testamento. Dice el verso 16. You're going to read from Amos chapter 9. Pero lo voy a leer en el Nuevo Testamento. Oh, but we're going to read it in the New Testament. Yeah, Okay. en el verso 16, 17 y 18. Hechos 15, 16, 17 y 18. El verso 16 dice, por eso dice el verso 15, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y ahora el 16 dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo, el templo, la iglesia, si gustan, de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Acts 15:16 says, after this I will return and rebuild David's fallen tent. Its ruins I will rebuild and I will restore it. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. That the rest of mankind may seek the Lord, even all the Gentiles who bear my name, says the Lord, who does these things. Amén. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Things known from long ago. Leo estos versos, hermanos, y termino con esto. I read these verses to end with this. Gentiles, Gentiles, nosotros. us. Existe hasta el día de hoy, hermanos, el argumento The argument still exists today que dice that says que los judíos es el pueblo de Dios. that the Jewish people are God's people. Eso es cierto, And that is true. pero usted y yo somos pueblo de Dios también. But you and I are also people of God. A través de Amós, Through Amos, Dios dio una palabra profética God gave a prophetic word que dijo, yo voy a reedificar el templo de David que está destruido. where he says, I will rebuild the temple of David that has been in ruins. Y Dios le dijo a su pueblo a través del profeta Amós, And God told his people through Amos y yo voy a llamar a gentiles that he would call the Gentiles para reedificar el templo de David. to rebuild the temple of David. Los gentiles somos nosotros. We are the Gentiles. No permita que nadie nos diga Do not allow for anyone to tell que you no somos parte del pueblo de Dios, that you are not part of the God's people porque somos gentiles. because we are Gentiles. ¿Sabe? Ese era el complejo de los judíos en el tiempo de Jesús. That was the complex of the Jewish people in the times of Jesus. Nosotros somos judíos, somos el pueblo de Dios. It said we are Jewish and we are God's people. Y ustedes gentiles, And you Gentiles samaritanos Samaritans, y todo lo demás. and everyone else, Pobrecitos de we ustedes, feel sorry for you porque el pueblo de Dios somos nosotros because only we are God's y people ustedes no lo son. and you are not. Dios dijo a través de Amós, But God said through Amos yo voy a llamar gentiles that he would call del Gentiles este, del oeste, from the east and the del west norte y del sur, and from the north and y south voy a edificar el templo de David. to edify David's temple. Y Dios lo está haciendo hasta el día de hoy And God continues to do that a still través de today Cristo, through Jesus Christ, que dijo, who said, sobre esta roca, on this rock, Jesús, Jesus Christ, edificaré I will build mi iglesia, my church, y las puertas del Hades no prevalecerán en And- contra de ella. and the gates of Hades will not prevail against it, Somos más que vencedores. because we are more than conquerors, Estamos lavados con la sangre de because Jesús we have been washed by the blood, y el Espíritu Santo está con nosotros. and the Holy Spirit is with us. Lo último que les digo, The last thing I'll say que si Dios está con nosotros, is that God, if God is with us, ¿quién podrá who can stand en against contra de us? nosotros? Who can stand Démosle un against aplauso bien fuerte al Amen. Señor, por favor.